Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar a continuación con Juan Andrés Sosa. Él es presidente de la Cámara de Construcción. A propósito, aquí veo en panorama, el gobernador del sur y el ministro de Vivienda inspeccionaron viviendas de la construcción. Estamos hablando de que el gobierno, según lo que ha dicho el propio presidente de la República, ha entregado 1.700.000 viviendas. ¿Ustedes no han participado en estas construcciones? Bueno, yo creo que lo primero es que, primero agradecer por supuesto la invitación. Segundo, yo creo que ese número hay que racionalizarlo. Hay que racionalizarlo porque no es cierto que se hayan construido 1.700.000 viviendas. Para que te des una idea, fíjate, 1.700.000 viviendas, si nosotros consideramos una densidad de 200 habitantes por hectárea y 4 habitantes por vivienda, eso quiere decir que nosotros necesitamos alrededor de, para 40 viviendas, 1 hectárea de terreno. Entonces, te imaginarás que si nosotros multiplicamos eso por 1.700.000 viviendas, eso implicaría que el gobierno nacional habría construido el equivalente a 2 ciudades guayanas. ¿Okay? 2 ciudades equivalentes a Ciudad Guayana. Yo no creo que está a la luz pública que en ningún lugar del país se han construido 2 ciudades de esa magnitud. Por otra parte, para hacer los números más evidentes, fíjate que el presidente de la República en noviembre dijo que había construido 1.100.000 viviendas y que le habían costado 95.000 millones de dólares. Eso quisiera decir que para llegar a 1.700.000 viviendas habrían construido 600.000 viviendas. Y 600.000 viviendas, para tú haber construido 600.000 viviendas entre el periodo de noviembre a la fecha, 8 meses, requeriría emplear alrededor de 3 personas por unidad de vivienda. Eso llevaría a que habrían empleado 1.800.000 empleos generados y la construcción hoy en día está en una paralización del 90%. Por otra parte, o sea, esos empleos no existen. Y adicionalmente a eso tampoco existen los insumos, porque la siderúrgica del Orinoco, que era la principal siderúrgica del país, producía alrededor de 4.6 millones de toneladas de acero líquido y hoy en día no llega ni a producir 300.000, o sea, menos del 6% de la capacidad instalada. Entonces, si tú no tienes acero, no aparecen los terrenos urbanizados para construir las viviendas, no hay la gente empleada y no hay los recursos donde están 1.700.000 viviendas. O sea, yo creo que esa es una gran mentira que se le dice al país y con responsabilidad. Nosotros tenemos que decir que no solamente es una gran mentira en cuanto a números, pero ha sido la gran estafa hacia el pueblo venezolano. Porque si tomamos las cifras que dio el presidente de la República en noviembre y divides 95.000 millones de dólares, ¿okay? En 1.150.000 viviendas o 100.000 viviendas, eso le da aproximadamente 83.000 dólares por unidad de vivienda y eso es una cifra astronómica. ¿Okay? O sea, cuando las viviendas hoy en día no se están vendiendo ni en 10 ni en 12.000 dólares. O sea, es decir, aquí se pagaron sobreprecios de 10 veces el valor del costo de construcción de vivienda. Entonces, cuando el venezolano de alguna manera le está faltando la harina de maíz para su casa, o le está faltando el arroz, o le está faltando los alimentos, bueno, dense cuenta que es porque los dólares se los llevaron en la construcción de viviendas. Ahora, ¿quién se llevó esos dólares? Bueno, eso es una buena pregunta, porque cuando hablamos de comisiones de la verdad, quisiéramos saber cuál es la verdad de dónde se llevaron esos recursos. ¿Pero qué empresas construyeron? Bueno, fíjate, muchas de las empresas que construyeron, la mayor parte fueron empresas extranjeras. Y la razón de las empresas extranjeras, ¿okay?, es que de alguna manera al modificar el sistema de contrataciones de obras públicas, la ley de contrataciones de obras públicas que permitía que el Estado venezolano contratara a estas empresas extranjeras sin ningún tipo de auditoría ni aprobación, y como tenían una hegemonía en el Congreso, ¿okay?, bueno, ninguno de esos contratos fueron auditados y se contrataron empresas extranjeras como vehículo para la corrupción. Para ponerte ejemplos, por ejemplo. El metro cable de San Agustín. Bueno, eso tiene la mitad de la longitud del de Medellín. El de Medellín costó 40 millones de dólares, el nuestro costó 318. El puente sobre el lago Maracaibo. El precio internacional de ese puente es 1.100 millones de dólares, el presupuesto actual son 3.500 millones de dólares. Le han pagado a la empresa
le pagaron a la empresa Odebrecht 600 millones de dólares y resulta que no tiene 17% de avance. ¿Qué puente Maracaibo? El puente Maracaibo tengo entendido que es una obra vieja de la Cuarta República. Bueno, ese fue el que se construyó, Ajá. pero el que está en proceso de construcción. ¿Hay un puente nuevo que están construyendo en Maracaibo? Bueno, ahorita está paralizado. Ah. Hay un puente que le contrataron a la empresa Odebrecht para construir sobre el lago de Maracaibo, que tiene 17% de avance, hoy en día la obra abandonada, y se invirtió el Estado Y venezolano. Odebrecht también construyó el ferrocarril. Bueno, ellos han participado, fíjate, eso es una de las cosas que la fiscal, si ve por ejemplo las declaraciones últimas de la fiscal, Odebrecht le habían entregado 11 contratos, creo que aproximadamente, importantes, había acumulado por contratos más de 40.000 millones de dólares, es decir, 4 veces las reservas internacionales de Venezuela, se le han pagado 30.000 millones de dólares y resulta que no tenemos ninguna obra concluida. Ahora, hablando para hacer objetivo en el sentido de que nosotros que no sabemos de la construcción ni manejamos esas cifras. Por ejemplo, cuando tú pasas por el Fuerte Tiuna, ves esa cantidad de edificios y cuando vienes para la Avenida Libertador ves otra cantidad de edificios, esas no están metidas en la cuenta que tiene el gobierno. Vamos a un receso, te dejo esa pregunta. Bien. Estás viendo Regiones. Ok, te dejé la pregunta y luego hay otras preguntas de las cifras. Bueno, tú que estuviste muy activo contra la constituyente y al final, según las cifras que dio el gobierno, sacaron creo que 8 millones de votos y vi un cable de Marmati donde dice que no son 8, no son 7. De todas maneras, es una cantidad importante, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, fíjate. Yo creo que hay varias cosas que he apuntado. Bueno, me menciona Fuerte Tiuna. Yo creo que Fuerte Tiuna es un ejemplo de la mala gerencia que ha tenido, vamos a decir, el Estado venezolano en la construcción de vivienda. Ese desarrollo, a lo menos que tiene son 6, 7 años en su desarrollo y todavía no han culminado. Participaron empresas rusas, bielorrusas, etcétera. El costo de esas viviendas le pagaron a esas empresas alrededor de 100, 110 mil dólares por cada unidad de vivienda y de alguna manera yo creo que la calidad del desarrollo deja muchísimo que desear y ni siquiera se ha culminado. Además con una cantidad de problemas que hubo de calidad de construcción y por supuesto violando todas las normas de tipo sanitario al haber construido un desarrollo de viviendas al lado de la estación vamos a decir, de transferencia de basura de Caracas. Entonces yo creo que eso queda como un gran monumento a la ineptitud. Igual que cuando usted pasa por el aeropuerto de La Carlota, bueno, y ve la concentración de maquinarias que se compraron para la construcción y las ve ahorita paradas, bueno, eso es un gran monumento a las comisiones que se cobraron por esas maquinarias y hoy en día los venezolanos estamos pagando por ese costo de maquinarias paralizadas. Ahora, para que te des cuenta de la magnitud, de la gravedad del problema que estamos viviendo los venezolanos, según cifras del Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos una caída del PIB per cápita en el año 2017 del orden del 40% con respecto al año 2013. O sea, hay que ver lo que es una caída del PIB de 40%. Si lo comparamos con otras recesiones a nivel mundial, por ejemplo, hablamos de la recesión, de la Gran Depresión norteamericana, que fue en los años 30, pre la Segunda Guerra Mundial, fue una caída del PIB del orden del 23%. Veamos los venezolanos, nosotros hemos tenido una caída de nuestra economía mayor de la que hubo, vamos a decir, en la preguerra de la Segunda Guerra Mundial. No quiero hablar del sector construcción, que ha tenido una caída del PIB del 52%, y por supuesto que hoy en día con una paralización de casi el 90%. Pero ese es el escenario actual, y evidentemente que hay soluciones a futuro. Pero hoy nos enfrentamos en el país en una situación tremendamente grave, producto de la insistencia del gobierno en tratar de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que el presidente de la República, de alguna manera, haciendo caso omiso a todas las sugerencias que hicieron los gremios, a todas las sugerencias que hicieron la comunidad internacional
y inclusive el pueblo venezolano cuando hizo de alguna manera casi que el plebiscito, pues el día 16, el presidente de la República siguió insistiendo en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hoy en día no solamente cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad, sino también desde el punto de vista del manejo de la elección per se, tanto por uno de los rectores como por Smartmatic, que es el que contea los votos. Pero ¿qué consecuencias tiene eso para el venezolano? Bueno, las consecuencias son que más de 40 países internacionales, 40 países, bueno, han manifestado su desacuerdo con esa Asamblea Nacional Constituyente y han desconocido los resultados de esa Asamblea Nacional Constituyente y cualquier acción que la Asamblea Nacional Constituyente tome. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, que el crédito internacional para nosotros está cerrado. Y si el crédito internacional para nosotros está cerrado, quiere decir que no va a haber inversión en infraestructura en el país. Y si no hay inversión en la infraestructura del país, ¿cómo salimos nosotros del atolladero donde nos han metido? Porque nosotros, de haber sido líderes en infraestructura a nivel latinoamericano, hoy ostentamos el penúltimo lugar a nivel latinoamericano en competitividad de infraestructura. Y si ves las últimas cifras que sacaron de evaluación de competitividad nacional, bueno, nosotros ocupamos, de 68 países, ocupamos el número 68, o sea, el peor lugar. O sea, nosotros, después de 18 años, ¿qué récord ostentamos? Ahora, tú me estás diciendo que la industria de construcción está paralizada. ¿De qué viven las empresas constructoras? Bueno, en este momento lo que hay es un gran desempleo. Hay casos muy particulares, como por ejemplo lo de la ciudad de Caracas, donde tú ves que hay algunos edificios que se están haciendo. Están construyendo edificios, ¿no? Sí, pero eso en el ámbito nacional no tiene ningún tipo de repercusión. Eso es en el ámbito de Caracas, donde existe, vamos a decir, quizás un micromercado de viviendas de lujo que de alguna manera se cotizan en divisas y de oficinas que con la esperanza de una recuperación económica, pues esas oficinas valdrán algo, porque de alguna forma hay algunas empresas que producen bolívares y entonces prefieren guardarlo en concreto y no guardarlo en bolívares que se le están depreciando todos los días. Ok. Entonces, pues tú puedes construir para no alquilarlo, para no rentar, para no venderla. Bueno, si tuvieses... Para tenerla como un monumento al dinero. Bueno, no es un monumento al dinero. Lo que está pasando es lo siguiente, que cuando tienes un control de cambio, okay, si tú tienes una empresa que produce bolívares, si los metes en un banco, okay, con un Estado, con un banco central irresponsable que sigue haciendo emisiones de dinero inorgánico, o sea, tus recursos, okay, con una inflación como la que tenemos ahorita del orden del 1000%, tus recursos dentro del banco se vuelven sal y agua. Entonces tienes dos alternativas. O comprar moneda dura. O convertirlo en sal y vivienda. O comprarlo en concreto. Entonces, bajo la esperanza de que nosotros de alguna manera cambiemos en algún momento. Gracias, Juan Andrés Sosa. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.